Pues de nueva cuenta, bienvenidos a la comunidad Cuatro Vientos, amigos, amigas, este miércoles 16 de mayo del 2018, en un programa especial, de nueva cuenta, Entrevistas Cuatro Vientos. Queremos agradecerle mucho el favor de su atención, comparte el programa. La verdad es que creo yo es un tema muy interesante el que vamos a tocar con nuestro invitado, que pues ya es un conocido para ustedes también. Obviamente ha hecho un trabajo de colaboración con Cuatro Vientos desde hace muchos años. Y el día de hoy estamos por tratar con ustedes en esta charla la reforma educativa que requiere México, y nuestro invitado Armando Duarte Moller, doctor en estudios del desarrollo social y licenciado en sociología por la Universidad Autónoma de Baja California. Bienvenido una vez más a tu casa, mi estimado Armando. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes y con el auditorio. Organiza Aragón, ¿qué tal? ¿Cómo te cayó esa información? Híjole. De que Margarita Zavala, amigos y amigas, pues va a decir adiós hoy en la noche? Hoy en la noche dice adiós a su candidatura. Hace un ratito le estábamos contando que ya no tenía lana, que le estaba debiendo ya a incluso pagarle a sus colaboradores, y nos sorprende ya en estos momentitos con este anuncio, Relce. ¿Qué te parece? Así Armando, es, Javier. también, por favor. Sí, aquí platicando con Armando, nos llega de pronto, checando la información de última hora, nos llega la noticia de que Margarita Zavala claudica y abandona la contienda presidencial. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tendrá? ¿Menos de 4 puntos, decías? ¿Menos de 4 puntos porcentuales? Lo que vi yo en las últimas encuestas es de que había bajado de casi 7, que le marcaban al principio cuando solicitó su registro por allá en octubre, noviembre. Vino en una baja constante y ahora en mayo andaba ya por debajo de los 3 puntos, ¿no? Sí, abandona el Partido Acción Nacional en octubre del año pasado. Hace su campaña. En ese momento en que abandona el PAN, estaba en los mejores lugares, estaba disputando las preferencias electorales con rumbo a la precandidatura a la presidencia por el Partido Acción Nacional, en niveles muy superiores, muy por similares, encima de Ricardo Anaya. muy por encima, y aparte pues dándole la pelea en ese momento a Andrés Manuel López Obrador, que ya traía un 25-26% de la intención del voto de los ciudadanos, que en ese momento decían, bueno, a mí me gustaría que el presidente fuera esta persona, ¿no? Sí. Y ya conviene consolidar su candidatura independiente, pues ahora en marzo, ¿no? En marzo de este año, Sí, aunque solicitó su registro desde finales del año pasado. Diciembre, ajá. Y ya entonces las encuestas la manejaban como posible candidata y traía una preferencia que superaba los 6-7 puntos, ¿no? Así es. Sí, y se había dicho, según los encuestadores, que los puntos que iba perdiendo Margarita Zavala eran los que subía Ricardo Anaya. Es probable, no es exactamente así, ¿verdad? No es, digamos, una cosa tan automática, pero sí es probable porque, bueno, pues hay una coincidencia en el fondo entre el planteamiento que hacía Margarita y el que hace Anaya, ¿no? Claro. Entonces es probable que algunos o una cantidad importante de las gentes que la apoyan o que se sentían, digamos que atraídos por esta candidatura, hayan estado viendo frente a ante la evidencia de que no avanzaba, pues la posibilidad de apoyar a Anaya, ¿no? También una medida de presión de empresarios que estuvieron jugando con esas barajas. Sobre todo eso, ¿no? Para que Margarita Zavala termine declinando su candidatura, saliéndose de la contienda y ver si se fortalece la opción. Por ahí hace algunas semanas se filtró extraoficialmente que había habido contactos de representantes de algunos organismos empresariales con los equipos de campaña tanto de Margarita como de MIT. De MIT, ok. De MIT, en el que estaban ya planteando la posibilidad de que consideraran, ¿no? De renunciar y aglutinarse todos en torno de una candidatura, en este caso la de Anaya, que era la que más probablemente se posicionara en el segundo lugar, cosa que así sucedió, para que se unieran fuerzas en contra de López Obrador. Entonces, los empresarios, bueno, negaron esa cuestión, sí. Públicamente la negaron, pero creo que fue precisamente Lozano, que era de los voceros, ¿sí?, de la campaña de MIT, quien off record le comentó a otros integrantes de equipos de campaña en uno de estos debates
que había habido ese contacto, esa petición, ¿no? Oye, Armando, y ahora pues vale la especulación, porque pues esto ya casi está dado como un hecho, amigos y amigas. Ya varios portales importantes de noticias en este país están dando a conocer este previo de que hoy en la noche Margarita se retira de la contienda electoral por la presidencia de la República. Pero aquí entonces ahora la pregunta es, ese 3% de ciudadanos que ha estado manifestando o manifestaba en las encuestas nacionales que iban a votar por Margarita, ¿a dónde crees que se van a ir? Olga, también sería para ti la pregunta. Híjole, no sé. No Sí, sé, ¿no? Es especulativo, algunos irán con Anaya, obviamente, otros a lo mejor deciden abstenerse, y no sé qué tantos de esos electores pudieran en un momento dado inclinarse por mí o por López Obrador. Sí, los electores que estaba concentrando Margarita Anaya tenían como característica fundamental, según el discurso que han pronunciado, lo que decía la representante de Margarita Anaya en los debates en diferentes medios de comunicación, es que no podían ellos perdonar, tolerar la imposición de Ricardo Anaya. Entonces hay un voto muy contrario a Ricardo Anaya. Incluso dijo, hay una barrera moral. Exactamente. Una barrera moral, efectivo. Entonces el peso es muy fuerte contra Ricardo Anaya por la manera a la mala en que impuso su candidatura. Pero también es cierto que, bueno, ya a la hora de poner la balanza, quién sabe cuál fobia pueda más en ese electorado, si la fobia hacia Anaya o la fobia que tienen hacia López Obrador. Quizá algunos terminen yéndose con Mid, otros que sean esencialmente antipriistas, pudieran votar por López Obrador, o viendo la ventaja tan grande que lleva López Obrador, no quieran cargar entonces ninguna culpa y se abstengan. De todos modos, esos 3 puntos máximo que pudiera tener, quitándole 1.5 que definiera un voto, no define ya nada a estas alturas, en este momento en que es tan grande la ventaja del primer lugar. Te voy a contestar como contestó un gallego cuando le preguntaron, oye, ¿qué va a pasar? Dice, no, eso de predecir el futuro, eso de hacer predicciones está bien difícil, sobre todo si se trata del futuro. Sí, es cierto. O como dicen los beisbolistas, y Andrés Manuel López Obrador es fancy, es beisbolista. Esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Muy bien, pues amigos, es la noticia que se dio en el transcurso de media hora, 45 minutos que tardamos en reanudar nuestra transmisión en vivo con ustedes aquí, después de nuestro programa de noticias y de análisis de comentarios, y pues este programa especial que vamos a ver si ya lo retomamos, la reforma educativa que requiere México, mi estimado Armando, Olga. Partimos entonces de una polémica que en este momento, por ser el día del maestro, el día de ayer, pues se avivó, ¿sí? Se avivó, y obviamente con el preliminar de que Andrés Manuel López Obrador 2 o 3 días antes definió ya bien su posición respecto a que si él llega a la presidencia de la República, la va a derogar esta reforma educativa que implementa la administración de Peña Nieto y sus aliados en el Congreso del Estado. Sí. El Congreso de la Unión, perdón. Bueno, una precisión. López Obrador dijo que va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Okay. Y yo creo que en este caso las palabras o el significado de las palabras tienen que ver, claro. Hay que verlo con mucha precisión, porque el discurso de los opositores es en el sentido de que Andrés Manuel se opone a cualquier reforma educativa. Y él está específicamente señalando que va a echar abajo la mal llamada reforma educativa, es decir, esta reforma educativa que impulsó el gobierno de Peña Nieto. A eso se refiere, ¿no? Sí. ¿Y lo puede hacer? Bueno, él tendría que pasar por el legislativo. Definitivo, ¿no? Porque son leyes, ¿no? Y reformas a la Constitución. Incluso dijo, voy a mandar iniciativas. Ya no está en él si se aprueban o no, pues será cosa del Congreso. Okay. Pero dijo que iba a utilizar todos los recursos del Ejecutivo para evitar que fueran afectados los intereses, los derechos de los trabajadores de la educación. Eso sí lo puede hacer, porque son a final de cuentas decisiones que tiene que tomar la Secretaría de Educación Pública para quitar el trabajo a quien no haya resultado bien evaluado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que por el lado de las modificaciones y a las leyes, ahí es definitivamente el poder legislativo, y él ha dicho claramente que él va a ser respetuoso de la división de poderes. Okay. Va a lanzar las iniciativas y que el Congreso resuelva. Perfecto. Pero en lo que es el Ejecutivo sí tomará algunas medidas para evitar
que estos aspectos punitivos de la actual reforma puedan cobrar forma. Muy bien. Armando, yo sé que tú has participado de manera muy decidida con el Instituto McAllen. Sí, McLaren. McLaren, perdón. En una serie de congresos, foros de carácter incluso internacional, con pedagogos, analistas, investigadores, especialistas en la materia, y que tienen ya bastante tiempo. Nos tocó asistir a alguno de estos foros como público, estudiando la reforma educativa que propuso Peña Nieto y que se la aprobó el Pacto por México, ¿no? Se la aprobaron los partidos políticos, las cúpulas de los partidos, y luego ya como una cuestión de trámite, los grupos parlamentarios la aprueban también. No recuerdo ahorita quiénes fueron los que se opusieron a ella, si ya estaba como tal el grupo de Morena, creo que todavía no, pero había diputados ya afiliados a Morena, en ciernes, que se habían opuesto. Pero ustedes que han hecho este estudio, tú que has participado de manera profunda en ellos, en pocos aspectos, ¿cuál sería lo más reprobable de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto que fueran causa suficiente como para que se planteara su cancelación? Bueno, yo quiero decir que, en primer lugar, en México se necesita un cambio en la educación. Llámesele reforma, llámesele revolución, llámesele transformación, pero es necesario un cambio, ¿no? Hay muchas evidencias que nos hacen pensar que como estaba la educación, no estaba cumpliendo con su función. Sí, las evaluaciones a nivel internacional han sido terribles para los muchachos que han estado participando en ellas. Aunque habría que ver si estas evaluaciones son el mejor método para medir cómo andan los estudiantes. Pero es un elemento que ahí está. Pero es un elemento que ahí está, ¿no? Mira, hay datos, yo voy a dar aquí algunos pocos datos, nada más para, digamos, que reforzar esta idea de que es necesaria una reforma educativa, ¿no? En México habemos más de 74 millones de personas entre los 15 y los 74 años, ¿no? Es decir, cuando ya las personas de alguna manera terminaron su educación básica, ¿no? Primaria y secundaria. ¿Qué resultados tenemos? Bueno, 32 millones de estas personas, más o menos el 43% de todos ellos, están en rezago educativo. ¿Qué significa esto? Una de dos, que no saben leer ni escribir, que no terminaron su educación básica, ¿verdad? Por alguna circunstancia, o que la terminaron, pero no logran los objetivos que ésta se propone. 5.4 millones de analfabetas, 10 millones que no terminaron la primaria, 16 millones que no terminaron la secundaria, ¿no? Ya llevamos ahí casi más de 30 millones de personas que o son analfabetas o no terminaron la primaria o no terminaron la secundaria. Y de los que terminaron la educación básica, 6 de cada 10 tienen un serio problema porque no saben leer y escribir de manera suficiente. Es decir, medio escriben, medio leen y medio entienden lo que leen, ¿no? Lo que llaman analfabetismo funcional. Bien. De todos los que egresan, 6 de cada 10 están en esa condición. Entonces, así no se puede. No, claro. O sea, esto te dice, es necesaria una reforma educativa. ¿Son datos del INEGI? Son datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Sí, y datos de la Secretaría de Educación Pública. Ya datos oficiales. Son datos oficiales. Ellos mismos reconocen. Y además son datos que son aportados también por investigadores del Colegio de México, con base en estas fuentes y en sus propias investigaciones, ¿no? Ahora, este deterioro de la educación en México es reconocido por todos. Por maestros, y la OCDE, por ejemplo, también, ¿no? Todos reconocemos esto y todos reconocemos entonces que es necesaria una reforma educativa. Sí. ¿Pero qué pasó con la reforma entonces? Bueno, el asunto es que la reforma educativa se inscribe en el marco de lo que es una política pública. Una política pública son las acciones que realiza en un momento dado el gobierno para resolver un problema. Y estamos viendo que en materia de educación tenemos un problema. Había que lanzar una política para resolverlo. Pero las políticas públicas tienen un proceso, ¿no?
bueno, esto de las políticas públicas se ha convertido ya en una disciplina científica, ¿no? Hay muchos estudiosos que han aportado sobre esto y se ha venido configurando una manera de cómo hay que hacer una política pública. Bueno, el problema es que en México se hizo todo al revés, ¿no? O sea, no se siguió el procedimiento, porque uno de los propósitos de las políticas públicas, pensando en un país en donde haya una democracia, en donde hay una pluralidad, no solamente basta con la opinión y la decisión de quienes ejercen el poder para llevarla a cabo, sino que de manera muy importante se incorpora a los expertos para que diseñen el mejor programa posible. Pero no basta con eso también. La política pública, digamos que las buenas prácticas de la política pública aconsejan que también se incorpore a los actores, porque ellos son los que viven la situación, los que enfrentan la situación y tienen mucho que decir con respecto a cómo es que hay que hacer esa política pública, ¿no? Entonces, primera cuestión, en México no se hizo. El gobierno toma la decisión con base en un diagnóstico, incorpora algunos expertos, ¿verdad? Pero son expertos de organizaciones empresariales o proempresariales y obviamente también que obedecen a un modelo neoliberal, globalizador, que está buscando fundamentalmente crear egresados de las universidades, los pocos egresados de nuestras universidades en México, que se incorporen a este sistema, sí, a este sistema global. Ese es otro tema. Voy con lo de las políticas públicas, ¿no? Y entonces no se incorpora a los actores. Se conformaron con reunirse con los representantes de los maestros, que no siempre los representan. ¿Del Sindicato Nacional? El Sindicato Nacional. Los secretarios generales del CENTE. Pero muchos maestros no participaron, ¿no? Y entonces se lanza la iniciativa. Básicamente el consenso que se buscó fue el del Pacto por México, es decir, las cúpulas de los partidos, porque ni siquiera tampoco en las bases de los partidos esto llegó, ¿no? Evidentemente. Entonces es una política que viene de arriba, ¿no? El Bester Gordillo era un estorbo para la realización de esta reforma, sí. Por eso se confrontan y termina el Bester en la cárcel. Ella públicamente denunció que no estaba de acuerdo con la reforma educativa, que era una reforma que era lesiva a los intereses de los trabajadores y que ella no iba a aceptar una reforma sin los maestros. ¿Verdad? Esto lo planteó poco antes de que fuera detenida. Y a la pregunta que tú me dices, ¿por eso fue que la encarcelaron? Por eso fue. Porque todos los delitos que le imputaron pues no eran cosas nuevas, ¿no? ¿Desde cuándo? Lo que pasa es que en el régimen político mexicano, si un dirigente sindical o algún líder es funcional al sistema, todo le toleran. Cuando deja de ser funcional es cuando lo quitan, ¿no? Quitaron a la Quina, ¿no? Napoleón Gómez Urrutia, la propia el Bester Gordillo, Jongitud Barrios, ¿no? Barrios, sí. Y la pusieron a ella, ¿no? Y le toleraron hasta que ya dejó de ser funcional para el sistema. Cuando ella toma la decisión de ponerse del lado de los maestros, ¿sabes qué? Tú no sigues. Ajá. Y aquí viene la otra parte que tú mencionas. ¿Cuál es el propósito de la reforma educativa? ¿No? Entonces, uno pensaría, ¿no? Resolver el problema del rezago educativo en México. Esto que acabas de mencionar. Sí. Pero la política pública comienza con lo otro. Es decir, con lo que tú mencionas, el control, ¿no? O reforzar los controles corporativos sobre el sindicato de maestros, que en términos políticos es muy importante, porque no sé si exista una organización, es más, yo creo que en un momento determinado el sindicato de maestros tiene una estructura territorial más desarrollada que hasta los propios partidos políticos. ¿Por qué? Porque donde quiera hay maestros. Claro. Hasta en la región más apartada hay un maestro con una escuela. Si tú controlas a los maestros, además juegan un papel importante en sus comunidades, tienes una forma de llevar un mensaje o incluso de estructurar la manera de ver las cosas de la gente. ¿Y el control es laboral?
y el control es a través de esto. Y entonces la reforma educativa en México empieza con una reforma de carácter laboral administrativo, no pedagógico. Fíjate bien, el modelo educativo de la reforma es estrictamente cuando laboral. Empieza, no, pero ya el modelo educativo, ya el modelo pedagógico que le llaman, ¿no? Sí. ¿Cuándo empezó a funcionar? ¿Cuándo se empezó a poner en práctica? 2018. Sí, lo anunciaron a principios. ¿Cuándo surge la reforma? 2013 la empezaron a 2013, ¿no? 5 años después, la reforma educativa propone un modelo educativo, cuando debió ser lo primero. ¿Qué fue lo primero? Las cuestiones de carácter laboral administrativa. Es decir, establecer las condiciones a partir de las cuales el maestro puede ingresar, puede mantenerse en el trabajo o puede ser despedido, ¿no? Y hay una migración de los maestros de ser trabajadores que caían en el artículo 123 a sacarlos de la tutela de este artículo constitucional y dejarlos prácticamente en una posición de indefensión. ¿Privatizar sería el objetivo? Nada más la última pregunta. Ese sería otro de los objetivos de la reforma educativa. ¿En qué aspecto? Nosotros sabemos que detrás de la reforma educativa, de toda política pública, hay una manera de ver los problemas y en consecuencia una manera de enfrentarlos. Algunos autores señalan que detrás de los proyectos educativos hay una filosofía. Y esa filosofía es la filosofía, le llaman ellos, de la época, la que prevalece en el momento, ¿no? La que es hegemónica. Bueno, en México desde hace algunos años a la fecha, la filosofía hegemónica ha sido la del neoliberalismo. En las escuelas, en donde quiera, los medios de comunicación, los valores del neoliberalismo han estado operando. Entonces, están detrás de esta reforma educativa, están estos valores. Uno de ellos es la privatización, que el Estado se adelgace, es decir, que el Estado saque las manos del proceso y que permita que los sectores privados, y aquí apelan ellos a la cuestión de la esfera privada de la sociedad, ¿no? La esfera pública y la privada, que se fortalezca la esfera privada, pero es una trampa porque finalmente lo que se fortalece es la esfera de los grupos privados de la economía, que son los que llegan a controlar. Entonces, ¿cómo se retrae el Estado de la responsabilidad de la educación? En parte, ¿no? Cuando habla de la autonomía de gestión de las escuelas, que es un tema que se ha venido cuestionando mucho. ¿Por qué? Pues porque ahora van a ser los padres de familia, los maestros y la comunidad la que se va a hacer cargo de las escuelas. Y el gobierno, pues ahí te voy a mandar cualquier cosa y tú te averiguas para que pongas computadoras, arregles lo que haya que arreglar, baños, techos, etcétera, etcétera. Entonces las cuotas que no son legales, pero que se dan, pues ahora se van a institucionalizar. Y la gente va a tener que aportar para mantener su escuela. Más allá de que pague impuestos y de que sea una obligación del Estado, ¿no? Originalmente así fue. Entonces ahí está ese otro elemento detrás de esto. Es por un lado controlar al magisterio con una intención política y por otro lado privatizar la educación. Bueno, el control político del magisterio lo habían tenido a través de los líderes sindicales, los líderes charros, que los tenían muy bien controlados, el régimen. Y los habían utilizado siempre al magisterio con fines político-electorales. 2006. Tú sabes, sí, el 2006 fue un ejemplo claro de esto, ¿no? El Baester participando decididamente para inclinar la votación a favor de Calderón. Y todavía antes de que la metieran a la cárcel, pues en campaña, poco tiempo atrás, en campaña electoral, aparecía apoyando a Enrique Peña Nieto. O sea, no cabe duda de que siempre fue un pilar importante del sistema, del régimen. Pero cuando el Baester, dices tú, se opone a la reforma educativa y dice que no van a aceptarla, la encarcelan. Esto hace del Baester una presa política. Ella su defensa, su abogado defensor, ya anunció que iban a recurrir a instancias internacionales denunciando esta situación y dándole la categoría de presa política a Elba Ester. Por otra parte, López Obrador ha dicho que sí es una perseguida
del régimen, que ha sido víctima de venganzas. No niega, porque lo dijo en otro tiempo, que fue una cacique sindical, pero hoy echan mucho en cara a Andrés Manuel López Obrador y a Morena su acercamiento con esta parte del magisterio que proviene del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación y muy directamente de familiares cercanos a el Baester, vaya, su nieto, su yerno. ¿Qué nos puedes comentar respecto a esto? Bueno, en primer lugar, me parece que muchas de las acusaciones, gran parte de las acusaciones que se hacen por parte del gobierno y de los voceros de MIT, por ejemplo, en la campaña, incluso los de Anaya, criticando estas prácticas corporativas que se dieron o que se dan en el sindicato de maestros, y que la reforma educativa, según esto, bueno, pues tiende a cortar con ello, fueron prohijadas en los regímenes del PRI y del PAN. Sí. O sea, la llegada del Baester Gordillo a la Secretaría General del sindicato fue precisamente para hacer a un lado a un líder que ya no le servía al sistema, ponen a una que es más funcional y le conceden un montón de cosas. En una reunión en Los Pinos con Salinas de Gortari, ¿no? Sale convertida en líder. Y entonces nacional. Ella, obviamente, ¿verdad? Empieza a demandar, ok, voy a hacer esto, necesito esto y esto y esto. Y le conceden todo. La venta de plazas, la herencia de plazas. O sea, no es privativo de la CENTE. Eso se dio también en el sindicato de maestros. Y en primer lugar en el sindicato de maestros. Sí. Y eso bajo el amparo del gobierno federal. Sea del PAN o del PRI. Entonces, hoy se dan golpes de pecho y ellos fueron los creadores de todo esto, ¿no? Primera cuestión. En segundo lugar, ¿es o no es el Baester una perseguida política? Bueno, nosotros sabemos que en el Estado mexicano, la Procuraduría, que es, digamos, la institución encargada de representar, ¿no?, a la sociedad y de llevar adelante el proceso de investigación para delimitar responsabilidades de carácter civil o penal, la Procuraduría ha sido un instrumento del gobierno y ha tenido una función política más allá de la estrictamente jurisdiccional. Ha tenido una función política y en ese sentido muchas de sus acciones están motivadas por objetivos políticos. Y el quitar al Baester del camino era un objetivo político. Y en ese sentido yo puedo decir que sí es una perseguida política. Más allá de que tenga cuentas que rendir ante la ley por lo que haya hecho. Y ante los maestros, ¿no? Sí es una perseguida política, ¿no? Oye, y qué interesante que su partido que ella fundó, ¿verdad?, como es el PANAL, esté aliado al PRI. Pero fíjate que hay situaciones, ahorita que hablábamos del sindicato de maestros que ha estado apoyando la reforma y todo, no podemos pensar en este tipo de organizaciones tan grandes como organizaciones monolíticas, ¿no?, con una homogeneidad a prueba de todo. Claro. Hay disidencia dentro. Ahí está la coordinadora, ¿no?, por ejemplo, dentro del mismo magisterio. Y fuera de la coordinadora. Y fuera de la coordinadora. Dentro del sindicato de maestros hay mucha disidencia. Así es. Los maestros se quejan de la reforma educativa, de ese mecanismo que es como acoso laboral, ¿no? Les imponen una carga muy grande de trabajo y de actividades que tienen que realizar más allá de las propias de la docencia, administrativas y etcétera, etcétera. Y se quejan de la evaluación. La ven como algo que pone en riesgo su trabajo, ¿no? Su trabajo y por lo tanto su estabilidad laboral. Claro. Entonces no es lo mismo trabajar cuando sabes que tienes asegurado la plaza, ¿verdad? A trabajar con la espada de Damocles constantemente pendiendo de... Pero eso existían, estas evaluaciones existían antes. Pero no con esas características. Pero no con estas características, ¿verdad? Eran evaluaciones para determinar qué te faltaba, en dónde había que poner el acento. Ese es el énfasis que quiero que nos comentes. Sí, y esta evaluación básicamente, ¿verdad?, tenía el propósito no del diagnóstico de cómo está el maestro para dar clases, sino de utilizarla como un mecanismo
para asegurar el control sobre el magisterio. Ponte abusado porque en una evaluación te puedes quedar fuera. Es lo que iba a comentar. O sea, el problema de esta evaluación de la reforma de Peña Nieto es que los maestros cada año, cada vez que se le aplique la evaluación, de hecho es como si pusieran su plaza a disposición del gobierno, renuncian a ella y se la reactivan solamente si pasa la evaluación. Incluso ahora, en un régimen como el mexicano, tan corrupto, donde no puedes tener confianza en los sistemas evaluatorios, porque se prestan también a manipulación política, pues los maestros también tienen ese riesgo, ¿no? De que los vayan a cortar por disidentes, de que no les vayan a aprobar sus exámenes para deshacerse de ellos. Y además habría que ver si este mecanismo de evaluación es el más adecuado para poder medir si el maestro es capaz o no de poder impartir sus clases. Porque es una evaluación de sí o no, rellenar bolitas, ¿no? O sea, es un examen de opción múltiple. De Tin Marín. Y eso, pues es eso. Es un examen que te puede medir, mal, claro. Pero te puede medir en un momento dado que tanto sabes, ¿verdad?, de la materia que impartes. Pero un maestro no solamente debe ser alguien que sepa de lo que va a impartir, sino que tenga además el dominio pedagógico, ¿verdad?, de esos conocimientos para poder transmitirlos eficazmente. Oye, Armando, perdona que te interrumpa, pero es que ahorita me pongo a pensar también si el hecho, porque coinciden los acontecimientos, a raíz de que se promulga esta reforma educativa y a raíz de que hay un grupo muy importante de maestros que se están oponiendo a esta reforma educativa, de la CENTE y del CENTE. De las dos, sí, aquí estoy hablando de los maestros en general. Se viene, y es cada vez más marcado, una deficiencia de recursos públicos para pagar a los maestros, pensiones, jubilaciones, sueldos y demás prestaciones. ¿Cuántos maestros no están trabajando es lo que te digo, cobrar? Sí. Y tienen meses. Es una forma también de estar presionando para que esta reforma finalmente sea inamovible y decir a los maestros, ¿sabes qué? Aquí estoy. Hay 500 trabajadores de la educación que fueron suspendidos en sus derechos por no asistir a clases porque estaban en la calle protestando. O sea, estamos ante un estado represor del magisterio que es disidente de esta reforma. Sí, yo pienso que sí. Y todas estas medidas tienen precisamente ese propósito, ¿no? Decirles, miren señores, estas son las reglas y más les vale caminen derechito. El que se salga del huacal va a tener consecuencias, ¿no? Y las consecuencias son las que ya sabemos, ¿no? Muchos maestros suspendidos por manifestar su oposición en vez de establecer un diálogo constructivo con ellos, ¿no? Esto no puede... El problema es que la educación no puede ser entendida al margen del modelo de nación, del proyecto de nación que tú quieras llevar adelante, ¿no? Hace ya muchos años, un sociólogo que dedicó buena parte de sus trabajos de investigación al tema de la educación, Emil Durkheim, en el siglo XIX, principios del siglo XX, señalaba que la educación era el mecanismo de socialización por excelencia que tenía una sociedad. ¿Qué entendemos por socialización? La inducción de los niños al modelo de sociedad que se tiene. Es una forma de prepararte para que te desempeñes funcionalmente dentro de un modelo de sociedad. Y entonces esto marca que el tipo de educación está muy vinculado al proyecto de nación que tú quieres, ¿no?, llevar adelante. En el caso de México, evidentemente, porque por esta filosofía que prevalece, que es la filosofía neoliberal, ¿verdad?, estamos pensando en un país que se va a insertar en el modelo neoliberal en el mundo. Y nosotros sabemos que la organización de la economía en el neoliberalismo establece una división del trabajo. Hay naciones que hacen algo, les corresponde, y otras que les corresponde hacer otras cosas. Es una división del trabajo como la que pasa en un centro de producción. Sí, aquí nos tienen en gran parte del país como un país maquilador.
Exactamente. En el caso de México, nuestra función dentro del mercado internacional es proveer materias primas y mano de obra barata. Mano de obra muy barata. ¿Verdad? O sea, la industria en México es una industria eminentemente maquiladora. ¿Y eso en qué se refleja? Bueno, se refleja entre otras cosas en la educación. Es decir, ¿qué tipo de educación vas a llevar adelante? Porque ¿qué tipo de egresados de la escuela quieres tú producir? ¿No? Y bueno, necesitamos gente que haga las tareas básicas, porque la industria maquiladora no te exige mucho, ¿verdad? Que realices determinadas actividades y las hagas de manera eficiente. Con estos niveles deplorables de educación, podemos ser trabajadores de maquila todos. No, pero ni siquiera, ¿eh? Esto ya era un obstáculo, por eso es la reforma para ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían mano de obra con muy poca calificación que ni siquiera para los niveles de una maquiladora les servía. Podían ya servir. Entonces había que modificar esto, ¿no? Esta negociación, aumentar los sueldos en México a los trabajadores. Entonces, se refleja en el tipo de educación. Claro. Y bueno, en el caso de México, por ejemplo, lo podemos ver en, bueno, ¿qué tipo de educación se impulsa fundamentalmente? ¿Hay un apoyo a la educación superior? ¿Hay un apoyo al desarrollo de innovación y tecnología? Mínimo. ¿Por qué? Porque México en el contexto mundial no es un país al que se le haya asignado la tarea de generar tecnología. ¿De desarrollar ciencia y tecnología? No. Entonces, los presupuestos para el desarrollo de ciencia y tecnología son mínimos en este país. Que no llegan a ir al 1%. Mira, Armando, que por este camino nos has llevado a un punto básico, que es el planteamiento de qué tipo de educación necesitamos cuando se habla de seguir con el modelo neoliberal que se tiene ahorita, o bien de lo que hablaba Andrés Manuel López Obrador, bueno, lo ha dicho en todo el país, pero lo recordamos aquí en Ensenada cuando vino, de que su compromiso sería llevar a México a que los mexicanos seamos capaces de producir lo que consumimos, y no nada más en términos de petróleos y gasolinas, energéticos, sino también de alimentos básicos, etcétera. Y este tipo de educación no nos sirve para eso, no estamos creando profesionistas egresados que sirvan para producir lo que el país necesita. Por eso mucha gente que ha levantado su voz para criticar la reforma educativa decía, ¿verdad? Cuando este proyecto se lanzó, ¿dónde está el modelo educativo? Porque si vas a evaluar a los maestros, los tienes que evaluar en función de un modelo educativo, ¿no? ¿Dónde está ese modelo? Y el modelo de país, como nos decía ayer la maestra Silvia Dávila. Si vas a establecer una serie de acciones en materia ya específicamente pedagógicas de educación, debes de tener una idea de qué tipo de egresado. ¿Y eso no está en la reforma? No estaba. No estaba. ¿Cuándo lo mete? Pues ahora con el modelo pedagógico, pero después de que se levantó la voz, después de que hubo todo lo que hubo, ¿verdad? Tuvieron que entrarle al tema, ¿no? Mira, te voy a hacer una pregunta muy ingenua. Sí. De veras, la reforma educativa ¿no tiene algo rescatable, esta reforma educativa de Enrique Peña Nieto? Mira, es como cuando tú tienes un resultado de algo que tú hiciste y que no funciona, ¿no? Tienes dos opciones: ver qué puedes hacer con ella para que funcione, o de plano hacer otra cosa porque te sale más barato. A veces es más fácil empezar de cero otra vez. Sí, entonces esta reforma sin duda alguna tiene planteamientos rescatables, pero no quiere decir, ¿verdad? Que necesariamente esos planteamientos por ejemplo, estuve revisando el modelo educativo y hay cosas rescatables en el modelo educativo, pero que se están planteando hasta ahora. ¿Como consecuencia de qué? De la crítica, de la presión y de la resistencia, ¿no? Que es parte del proceso de las políticas públicas. La gente, si interviene, si dice, si presiona, puede lograr modificar las políticas como venían en un principio. Entonces, yo creo que originalmente el modelo educativo que ellos traían era este que mencionábamos hace un momento, lo que tú dijiste con mucha claridad: formar trabajadores funcionales para un modelo económico subordinado dentro de la globalización. Nacionales y dentro de la globalización, para eso, ¿no? Y no requerían de más.
Y por eso es que jamás hablaron de la educación superior, ni de aumentar las partidas presupuestales para apoyar el desarrollo en ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está. Y cuando se da esta presión, tienen que entrar en la discusión y hicieron foros. O sea, tuvieron que ir a hacer foros. Que hacerlos, claro. Los hicieron después del 2000. Lo hicieron como en el 2014. Como producto de las manifestaciones y exigencias de la gente, ¿no? Que estaba pidiendo sentarse a negociar. Y los expertos que estuvieron por ahí, algunos de ellos mencionaron, es que bueno, primero, el formato era muy inadecuado. ¿Cuál era el formato? Tiene 5 minutos para exponer y se acabó, ¿no? No había diálogo, no había debate, no había conclusiones. Eran los funcionarios de la Secretaría, es decir, los que iban a hacer las cosas, ¿no? Los que iban a diseñar la política pública, escuchando a todos, pero sin dialogar con ellos. La famosa consulta pública para justificar finalmente. A final de cuentas, iban ellos, ya traían una simulación. Se va a hacer lo que nosotros decidamos. Okay. Conste que te estoy escuchando. Así es. ¿Quién elaboró esta reforma educativa? Tomando en cuenta que quien presentó ante la sociedad como uno de sus principales defensores y todavía ahorita la está promoviendo a través de spot utilizando niños, es esta organización de empresarios mexicanos primero. Sí, esto es muy el autor importante, intelectual de esta... Dentro de lo que es el análisis de las políticas públicas, una de las primeras cosas que el analista debe observar es, bueno, ¿quién sube el problema a la agenda? ¿No? Es decir, ¿quién lo pone sobre la mesa? Porque eso te dice mucho. En México quien lo pone es este grupo, ¿sí? Mexicanos primero. Y si le rascas un poquito, pues son un grupo empresarial, está Claudia X González, creo que está metido por ahí, ¿no? En fin. Le rascas un poquito y te vas más atrás, y te vas a dar cuenta que fue la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la que le dijo al gobierno de México: necesitamos en México hacer una reforma educativa. Y tú recordarás que esto incluso se remonta todavía más atrás, cuando Miguel de la Madrid, fines del siglo pasado, hipoteca el ingreso público por todos el gran despapalle que termina López Portillo su gestión. Pues prácticamente se le impone el modelo por parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que dicen: ojo, yo le entro a tu rescate, pero me vas, aquí está la agenda. Y entre ellos, yo recuerdo perfectamente bien el tema de una reforma educativa. Y hay un documento firmado por el gobierno de México y la OCDE, ¿verdad?, de compromiso para hacer la reforma educativa, donde se establecen los puntos o los ejes de los cuales iba. Y si tú revisas la reforma educativa, ahí está. ¿Qué es esto? Y entonces, si tú me dices, bueno, ¿quién propuso la reforma educativa? ¿El gobierno de México? Pues él la propuso formalmente, pero viene desde la OCDE y viene por Mexicanos Primero. Los maestros fueron consultados, la OCDE no los consultó. Ellos establecieron esto en función de los diagnósticos que hacen sus expertos, ¿verdad?, en estos temas, y proponen, porque ellos buscaban una educación que hiciera de México un país funcional para la nueva distribución económica de la reestructuración neoliberal. Bueno, y tú dices que no se consultó a los maestros, pero no solamente no se les consultó, sino que la reforma educativa se impone a palo y sangre. Hubo varios maestros asesinados, reprimidos, encarcelados. Está el caso típico de los casos de Nochistlán, Oaxaca, donde oficialmente pierden la vida ahí 6 maestros y cientos son detenidos. Pero además se impuso también a fuerza de dinero comprando a los medios de comunicación. Reforma dio a conocer que de 2013 a 2017, que fue el tiempo en que el gobierno de Peña Nieto estuvo impulsando la reforma educativa, para su aprobación, se destinaron 4.443 millones de pesos de la Secretaría de Educación Pública a comunicación social, cuando se habían destinado regularmente unos 400 millones, ahora 4.400. Y tú traías otro dato de lo que gastó Aurelio Nuño. 2.000 millones entre 2017 y 2018 de publicidad, ¿no? Se lo han echado en cara y ha dicho es que era necesario porque había que dar a conocer esto de la reforma. Entonces, si suman los 4.400 a los casi 2.000, estamos hablando de más de 6.000 millones. ¿Cuántas escuelas no pudieron haberse arreglado? Un dato: en México, de todas las escuelas que tenemos, más del 40% son escuelas multigrado.
No, pero además yo pienso también otra cosa. ¿Sabes lo que es eso de multigrado? Sí, que... Un maestro dando clases de primero a sexto. De primero a sexto. Así es. El 40% de las escuelas en México. ¿Por qué? Porque no hay suficientes maestros. Sí. Y además estos 6,000 millones te explica el fervor, el encono, el coraje con que los medios de comunicación muy grandes en México, monopólicos, se lanzaron en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y en contra de quienes se oponían. Y se lanzaron en contra de ella, más allá de las cosas que se le puedan imputar, justamente o no a la CENTE, ¿verdad? Se fueron en contra de ellos porque fueron los que levantaron la voz en contra de la reforma. Sí. Ya habían hecho un lado el Bester, que yo revisé el video de esa declaración pública que ella hizo en una conferencia de prensa donde dice: no acepto la reforma porque no acepto ninguna política que atente contra la dignidad de los maestros. Y ahí dijo: yo no lo voy a aceptar. Y después de eso lo metieron en la cárcel. Entonces, ahí fue, ¿no? Me permiten, voy a estar en tono fantasma. No estoy visible, pero sin embargo, estoy en otro lugar porque deseo leer. Tenemos muchas vistas, nos está siguiendo mucho público, amigos y amigas. Muchísimas gracias. Les invitamos a que compartan el programa. Y yo quiero agradecerle y quiero hacer algunos comentarios porque nos están haciendo preguntas y comentarios y nos gustaría mucho también escuchar sus opiniones respecto a lo que está opinando nuestros cibernautas. Bueno, Santos Venegas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Santitos, muy amable. Adrilu está con nosotros también. ¿Qué tal, la Adrilu? Maestra Tete Manríquez Peña, maestra, un abrazo. Marta Elisa Verduzco, María del Socorro García, Laura Mendoza también está con nosotros. Tete Manríquez hace este comentario. Saludos, Cuatro Vientos. Mi respeto al académico invitado. En México, muchos niños y jóvenes no comprenden lo que leen. A partir de la próxima reforma educativa, debe incluir la participación de uno de los protagonistas, el docente. El sindicato también, pero para defender el aspecto de no atentar contra los derechos laborales sin simulaciones ni poses, con energía y sin subordinaciones. Muchas gracias, maestra. La maestra Tete sabe de lo que habla, ¿no? Así es. Adalberto Pérez Mellón, Adalberto, qué gusto me da saludarte, te mando un afectuosísimo saludo y ya sabes que siempre te estimamos mucho. Iván Gutiérrez, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por estar también con nosotros. Macario González dice, Nimao hace el proyecto de gobierno de AMLO. A ver, comenten eso. Nimao. Nimao. Nimao Zedong. Nimao Zedong. Ajá. Bueno, ahorita, Macario González, muchas gracias también por tu comentario. Con una cosa que haga, ojalá y se gane. Y sí gane, pero no hay que ser ingenuos. Tantas propuestas tan complejas es una utopía. Muchas gracias, Macario. Punto, dice. Perfecto. Qué bien habla. ¿Quién es el invitado? Acabo de entrar. Le recordamos, en la parte de arriba está nuestro invitado. El nombre de nuestro invitado es el doctor en desarrollo, así es, el licenciado también en sociología, Armando Duarte Moller. Iván Gutiérrez, importante mencionar que el gasto billonario en publicidad del secretario de Educación, Aurelio Nuño, con tal de convencer al pueblo mexicano de aceptar esta reforma, que fueron 2,000 millones prácticamente en el último año, sí. Que le habían aprobado 80 y tantos millones. Le habían aprobado, sí, 70 millones. 70 millones le aprobó el Congreso. Sí. Nada más se pasó 1930 millones. José Luis Flores, también muchísimas gracias, José Luis, muy amable. Están con nosotros también y están dando sus opiniones y sus likes. Macario González, Pedro Gómez, también está ensenadaldía.com. Muchas gracias, Ensenada, nuestros queridos amigos de ensenada.com. Y Marta Elisa Verduzco. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Es utópico lo que propone Andrés Manuel López Obrador en materia de educación? No, yo creo que no. Me parece que la propuesta que él hace, yo decía hace un momento, ¿no? Cuando tienes tienes el resultado de algo que está hecho para resolver un problema y no lo resuelve, tienes dos opciones: o lo arreglas o lo vuelves a empezar de cero. La decisión de Andrés Manuel es empezar de cero. Sí. Creo que esa es la decisión. Ahora, ¿es lo correcto? ¿Cómo hacerlo? Lo ha planteado, ¿no? Él dice, pasando, primero, se requiere hacer un cambio en la educación, una reforma educativa o una revolución educativa, no sé cómo le llame, ¿no? Dice, porque necesitamos en México educación de calidad. Pero partiendo de que
el modelo o el proyecto de nación que se propone Andrés Manuel es distinto, por eso es que hay que empezar de cero. Claro. O sea, no se trata de una reforma educativa para producir trabajadores, ¿verdad?, para una economía que va a jugar un papel determinado, ya previamente establecido por la organización global de la economía capitalista en el mundo. Andrés Manuel plantea un modelo de nación en donde los mexicanos busquemos la manera de ser autosuficientes en todo lo que se pueda. No hay que abandonar esa idea. En alimentación si se puede hacerlo, en la industria, o sea, no ser una economía dependiente de otras, como lo somos ahora. Nada más vean ustedes el caso del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Ajá. Se anuncia que finalmente parece ser que no se va a firmar y el dólar se va arriba de 20 pesos. 20 pesos. Somos una economía absolutamente dependiente de lo que le pase a Estados Unidos. El país ha perdido la capacidad de decidir su propio futuro en materia económica. ¿Por qué? Porque tenemos que estar atendiendo a ver qué nos dicen esa cosa que llaman los mercados, ¿verdad? Porque si no les damos gusto, nos castigan. Bueno, pero si la economía es algo que nosotros manejamos, que podemos controlar, los seres humanos somos los que hacemos la economía, lo que tenemos que hacer es desligarnos de todas estas trabas. ¿Incide la educación? Claro, por supuesto. A ver, ¿de qué forma? Porque si tú preparas gente para que, con un auténtico pensamiento crítico, para empezar a cuestionar muchas cosas, y por qué tenemos que hacer las cosas así como nos dicen, ¿no? Para empezar. Y segundo, si tú preparas gente para que, con una educación suficiente para poder tener un desarrollo en materia de innovación y tecnología, ¿verdad? Y que podamos tener nuestras propias patentes en vez de tener que pagar por ellas, ¿verdad?, para poderlas utilizar, para que tengamos nuestra propia tecnología o tengamos la posibilidad de desarrollarla frente a las necesidades que tenemos, bueno, pues entonces estás hablando de un modelo de país distinto. Por eso, los cambios en educación que plantea Andrés Manuel están alineados con esta pretensión de construir una nación distinta a la que tenemos ahorita. Fíjate, es posible. Nada más un punto aquí. ¿Cómo esto que estás mencionando de la necesidad real de una reforma educativa auténtica que responda a un nuevo modelo de desarrollo económico viene tan de la mano aquí sí con este planteamiento que hizo López Obrador de la cuarta transformación de la República y separar el poder político del poder económico? Porque a fin de cuentas el modelo de desarrollo económico que propone el poder político de este país es para un desarrollo económico que no es el que está proponiendo López Obrador. Y que nos han dado muestras durante 30 años de cuáles son las características de ese modelo económico, ¿no? Un modelo económico que efectivamente genera más exportaciones, que efectivamente genera en ese sentido creación de riqueza, mucha riqueza, pero que es acaparada por unos cuantos. ¿Ah? Okay. Entonces, volviendo al tema de la educación, ¿es posible lo que plantea López Obrador? Pues claro que es posible. Él lo ha dicho. Iniciando mi gobierno vamos a hacer una convocatoria con los maestros, con los padres de familia y con los expertos, ¿verdad?, para discutir cómo vamos a estructurar un nuevo modelo de educación en este país en función del tipo de nación que queremos. Oye, pero nos han dicho, es lo que yo quisiera, de los empresarios es la pregunta también, pero la complementaría con esto nada más. Sería como un complemento nada más. Y una educación con estas características como la que se está planteando en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, ¿no nos aísla del resto del mundo? Porque esa es una de las graves acusaciones que están haciendo Mid y Ricardo Anaya, que obviamente están defendiendo la reforma que sus partidos aprobaron e impulsaron. ¿No nos desajusta? Yo creo que no, porque el mundo ya no es un mundo unipolar. Estados Unidos cada vez pierde más capacidad, sigue siendo muy poderoso, pero cada vez pierde más capacidad de poder decidir las cosas en el mundo. Hay opciones, ¿verdad? Cuando se dio la caída del muro de Berlín y la desaparición del bloque soviético, los norteamericanos lanzaron los cohetes, ¿verdad?, y dijeron, el mundo es nuestro. En 10 años, la realidad les demostró que no, porque surgieron otras alternativas. La Comunidad Económica Europea, o la Unión Europea más bien,
los BRICS, ¿verdad? Y ahora China. Entonces hay otros polos. Nosotros no tenemos por qué depender solo de Estados Unidos. Hay que ver el mundo como es y no poner todos los huevos en una sola canasta. Entonces, nos podríamos en un momento dado, ¿verdad? Si así fueran las cosas, y yo dudo que suceda, aislar, o que Estados Unidos nos quisiera aislar, pero pues hay a dónde recurrir. Hay otros que están muy interesados, ¿verdad?, en establecer relaciones de todo tipo, políticas y comerciales, con las naciones emergentes. México tiene todas las posibilidades de poder constituirse en una potencia económica. Y hay potencias interesadas en que México tenga un desarrollo independiente de Estados Unidos, porque les permitiría a ellos obtener relaciones ventajosas mutuamente para México y estas otras naciones. Fíjate que... Entonces yo creo que no es tan fatal eso de que nos va a aislar del mundo. Es que ellos entienden que el mundo es Estados Unidos. Fíjate que a propósito de todo esto, del desarrollo propio nacional y cómo engancharse, ¿no?, en el mundo para aprovechar todas las oportunidades de desarrollo, me hizo ir a consultar ahorita algo que siempre traemos en mente, Javier, ¿sí?, respecto al ejemplo de Corea del Sur y de los países asiáticos que instauraron reformas educativas y que además aplicaron también políticas como la que le acusan de populismo a López Obrador, de darle apoyos económicos a los estudiantes para que se dedicaran a estudiar. Claro. y tuvieran un ingreso, ¿verdad?, que les permitiera dedicarse a estudiar, y se va para arriba el nivel educativo de Corea del Sur. Y el crecimiento económico es increíble comparado con lo que tenemos nosotros. Y tú estás hablando de los famosos tigres asiáticos, pero yo también quiero ver el modelo educativo que tienen los países nórdicos, que a nivel mundial siempre los vas a ubicar, los vas a encontrar en casi todas las actividades educativas, culturales, políticas y sociales del mundo, dentro de los primeros 5 lugares a nivel global. Y hasta donde sabemos, el modelo educativo de estos países nórdicos también tiene una fuerte participación del Estado en la educación de los jóvenes y de los niños. Y amplios presupuestos para la educación que se traducen en buenas escuelas, en infraestructura, en maestros bien pagados y en mucha inversión en innovación y tecnología. Exactamente, la base del desarrollo económico de estos países es que tienen desarrollo en tecnología. En robótica. Nada más hay que ver la cantidad de patentes que registran, ¿verdad?, estos países como los que tú mencionas, los nórdicos y la propia Corea, y ver la cantidad de patentes que generamos en México. Es muchísimo, muy por debajo. Porque no hay apoyo. No hay interés de que desarrollemos. Yo te quiero pedir si tienes algo para concluir. Sí, porque necesitamos terminar el programa y aprovecho para hacerles la invitación. Dentro de un momento más, a la 1:30, da inicio la conferencia magisterial del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, la conferencia magistral sobre el agua y sus implicaciones en el siglo XXI en México. Va a ser a la 1:30 de hoy en el Museo Caracol, en el Salón Estrella, que está en el segundo piso, y a este evento convoca el Colegio de Abogados Independientes y de Opinión Libre de Ensenada, la Barra de Abogados de Ensenada y la coordinadora del evento, Laura Simanovich. ¿Sí? Entonces, los invitamos, nosotros vamos a trasladarnos también para allá en un momento más. De nueva cuenta, en tono fantasma. Nada más para el último mensaje que vamos a leer, amigos y amigas, ya para despedirnos. Dice Paulina Escárcega, dice: soy maestra y me tocó vivir esa tal reforma educativa y no mejora en nada la calidad educativa. Solo sirve a los intereses, y no solo del gobierno mexicano, sino a los intereses mundiales de convertir a México en un país útil para el modelo neoliberal. Y también nos saluda Leopoldo González desde Chihuahua, Galicia. ¿Qué tal, maestro? Bueno, pues ahí está, una opinión de una maestra que considero se ajusta o que refleja lo que es esta reforma educativa. Una última cuestión ya para terminar, nada más yo quisiera mencionar que efectivamente
cuando hay este tipo de medidas, si alguien quisiera pensar o darse una idea de qué es lo que plantea, en este caso Andrés Manuel López Obrador en relación con la educación, esto de las becas para los estudiantes, del apoyo para que terminen la escuela, yo nada más les quiero mencionar lo siguiente. En México, 1 de cada 2 mexicanos entre menores de 18 años están en condición de pobreza. O sea, 1 de cada 2 niños y jóvenes menores de 18 años que van a la escuela están en condiciones de pobreza. Ni siquiera pensar en estudiar. ¿Esto qué significa? Carrera, ¿no? Significan problemas económicos, problemas de familia, problemas alimentarios fuertes, y sobre todo si consideramos que el 10% de estos están en condiciones de pobreza extrema, es decir, que ni siquiera para el gastando los recursos que obtienen en su totalidad para la alimentación les alcanza para una buena alimentación. Sí, intelectualmente no están preparados y entonces, por la calidad de nutrición que tienen. Exactamente, y entonces no pueden dar ese rendimiento escolar que se espera de ellos. Por eso te decía yo hace un rato, ¿no? Es que habría que ver si las pruebas recogen esto, ¿no? Las pruebas son estandarizadas y lo mismo evalúan a un estudiante de una escuela que está ubicada en una zona de clase media o residencial que a un estudiante, ¿verdad?, que está viviendo en una zona de miseria, en una zona rural o en un cinturón de miseria, que llega a la escuela sin comer, quién sabe desde qué horas, ¿verdad?, que se está durmiendo en la escuela porque no tiene, ¿verdad?, los niveles de glucosa suficientes para mantenerse alerta, que la sinapsis en su cerebro no funciona porque hace falta esa glucosa, ¿verdad?, producto de la alimentación, la energía, y entonces no basta con que prepares a los maestros, tienes que atacar el problema de fondo, y el problema de fondo es la pobreza y la desigualdad social. Entonces yo creo que eso, ¿verdad?, define muy bien cada proyecto de educación. En esta reforma educativa no hay nada al respecto. ¿Cuántos desayunos escolares pudieron haberse dado con los 6,000 millones de pesos que la Secretaría de Educación Pública en el gobierno de Peña Nieto gastó en spots para convencernos de la reforma, para decirnos que era lo mejor, que es lo mejor de lo mejor? Ahí está, claramente. ¿Quién está realmente preocupado por la niñez y por la educación? Quienes gastan 6,000 millones de pesos en publicidad no pueden estar interesados con todos los problemas que tenemos. Pues muchísimas gracias, Armando Duarte Moller, doctor en estudios del desarrollo social, licenciado en sociología, ambos grados por la Universidad Autónoma de Baja California, en este tema que hemos desarrollado en esta entrevista, la reforma educativa que requiere México. Olga Alicia Aragón. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición especial. Gracias, Armando. Al contrario, gracias. Y bueno, vamos a tener estos ejercicios de análisis semana tras semana en Cuatro Vientos, para que usted esté mejor informado, para que entre también al debate y para que comparta el programa y ampliemos estos espacios de libertad con periodismo crítico, libre e independiente. Gracias por compartir el programa. Hasta luego, muchas gracias, que descanse. Me da cuenta la señal, cuatro vientos, muy amables. La cuatriseñal. Mañana nuestro programa de noticias y análisis temprano, sin duda el tema va a seguir siendo la renuncia, la salida de la carrera presidencial de Margarita Zavala, candidata independiente. Que por lo pronto ya no va a estar en el debate el domingo, Javier. Así es, no lo vamos a perder. Bueno, más para que más tiempo para que el Bronco pueda decir que le mochemos la cabeza a los que sean secuestrados. Va a poder desplazar más. Muchas gracias, que descanse y buen provecho, Pásenla muy bien. Hasta luego. Hasta pronto. Listo.